Hola, hola. Bendiciones, por aquí estamos. Se supone que mis lives son los jueves. Los jueves es que se supone que yo voy a estar haciendo lives a través de Facebook y YouTube, pero el jueves anterior no me pude conectar porque estuve viajando de Puerto Rico a acá a Orlando y entonces pues obviamente pues ya llegué demasiado cansada, con mucho ajetreo, no me pude conectar y este pasado jueves pues estaba con trabajo atrasada y tampoco, así que decidí conectarme hoy para no dejar la semana sin ningún live, pero ya la próxima semana pues retomamos que sean los jueves. Muchísimas gracias a los que se van conectando. Lo vamos a estar transmitiendo a través de Facebook y luego lo vamos a subir entonces a YouTube porque no pude transmitirlo live en ambos. Pero nada, como les dije, simplemente me conecté para no dejar la semana sin conectarnos. Yo sé que hoy es domingo de resurrección, así que tal vez no se conecten muchas personas, pero a los que lo hagan se lo agradezco muchísimo. Si lo ven luego, pues compartan el video, porque ayudar siempre es bueno. Y espero que el día de hoy pues lo pasen muy bien, que lo pasen en familia y lo más importante, recordando, ¿verdad? Que Jesucristo se levantó y que nuestro Rey está vivo. Así que vamos entonces a comenzar. Yo quiero hacer este live cortito, simplemente para no dejar la semana sin haberme conectado. Hay un tema que se ha estado escuchando mucho, pero que a la misma vez como que ya está dejando de escucharse y me preocupa, y es pues lo que sucedió con el joven Víctor Pérez. Para los que no han escuchado o no saben, pues Víctor Pérez era un joven autista y con otras condiciones, de 17 años, quien tuvo una crisis, y en esa crisis llamaron a la policía, un vecino llamó a la policía, y cuando la policía llegó le dio 9 tiros en 12 segundos y lamentablemente pues el joven luego de eso lo tuvieron que resucitar 3 veces, pasó por 3 cirugías, entre ellas una amputación de pierna, y terminó perdiendo la vida. Y era un joven autista no verbal y simplemente estaba teniendo una crisis. Obviamente pues hay muchos sentimientos encontrados. Yo entiendo que debe haber algún tipo de justicia para esa familia, y por eso pues ya que iba a hacer el live dije déjame traer el tema de vuelta, porque al principio como que las primeras semanas, 2 semanas, se estuvo hablando mucho, pero esta semana no he visto que se esté hablando tanto, así que yo espero que no sea un caso que se olvide y que haya algún tipo de justicia, entre comillas, porque justicia no va a haber, porque la vida de ese joven ya se perdió. Lamentablemente, eso no hay nada que restituya eso, pero sí que haya de algún tipo, ¿verdad? De consecuencia para esos oficiales, para que esto no se vuelva a ocurrir, porque obviamente pues ahí hubieron varios malos manejos. También tenemos que tener en cuenta que quien llamó fue un vecino, y aparentemente el vecino no sabía que el joven tenía una condición de autismo, porque cuando él llama, él lo que dice es que hay alguien borracho con un cuchillo. Y obviamente pues ya la policía viene predispuesto a que hay una amenaza a la vida de otras personas. Pero sí hubieron malos manejos, porque obviamente el video se subió en todas las redes. So, quienes hemos visto el video, vemos que el joven no tenía buena coordinación motora. La manera en que estaba agarrando el cuchillo, pues realmente yo no me hubiera sentido amenazada, porque no creo que me hubiera podido hacer mucho con el cuchillo, porque es que no tenía buena coordinación motora. Yo hubiera estado más preocupada por él, o sea, que se pudiera haber cortado él mismo, y estaba la mamá detrás y estaba el abuelo en la verja, y el abuelo se veía muy tranquilo. O sea, si realmente hubiera sido una persona que estaba amenazando con un cuchillo, pues esa persona no hubiera estado ahí en la verja tan tranquilo. Y
eso no se escucha en el video, pero sí yo he escuchado entrevistas donde otros miembros aseguran que tanto la mamá como el abuelo le dijeron a la policía cuando llegaron que él tenía autismo, pero los oficiales no escucharon y simplemente, ¿verdad? Le pidieron que se detuviera, no se detuvo y abrieron fuego. Que yo encuentro que tan solo la manera en que abrieron fuego está mal, porque como tú le das 9 tiros a una persona en 12 segundos y esa persona no tenía ni una pistola, esa persona tenía un cuchillo y está detrás de una verja, no está ni cerca de ti todavía, no está con un rehén, nada de eso, o sea, realmente todos le vaciaron las pistolas encima y a una sola persona y con un cuchillo, o sea, eso para mí está mal, pero yo no soy policía, pero sí creo que debe haber una investigación en cuanto a eso y algún tipo de cierre y de justicia para los familiares de él. Lamentablemente, pues como les dije al principio, ya el joven falleció. Ahora, ¿por qué quería tocar el tema? Pues para que no se olvide, para que lo sigan hablando y porque así como hubieron malos manejos en ese caso, también yo creo que hay cierto desconocimiento y ciertas cosas que nosotros tenemos que saber y que tenemos que poner en práctica para evitar este tipo de situaciones. Porque esto no es la primera vez que pasa. Hace como 2 años atrás hubo también una situación en la que una mamá se fue a trabajar y dejó a su joven, creo que era de 15, 16 años, con autismo, con una persona, una cuidadora. El joven no quería que ella se fuera. Ella pues se tuvo que ir porque tenía que irse a trabajar y luego la cuidadora la llama y le dice que él está teniendo una crisis. Ella le dice que va a ir de camino a la casa y que va a llamar a la policía, que no se vaya, que no deje al joven solo. Y ella llama a la policía y ella le dice a la policía que el joven tenía autismo. En este otro caso, ella se los está diciendo que tiene autismo y aún así cuando la policía llega a la casa y le dicen al joven que se pare y que suba las manos, como él no lo hizo, le dispararon y lo mataron también. Entonces no es la primera vez que la policía mata a un joven o a un adulto con autismo porque no puede seguir una instrucción o porque simplemente ellos no saben de la condición, no entienden lo que es la condición. Entonces, por eso es que creo que es importante, ¿verdad? Que se hable de este tema y que aprendamos de estas cosas que sí existen y que pueden ayudar a evitar este tipo de situaciones. Porque, por ejemplo, obviamente en ese caso que la mamá avisó que el muchacho tenía autismo, pues fue total desconocimiento de esos oficiales que llegaron allí. Pero a raíz de eso, algo bueno que pasó fue que entonces comenzaron a capacitar a la policía, aquí en Estados Unidos comenzaron a capacitar a la policía en este tipo de temas, ¿verdad? Para que entonces ellos pudieran conocer lo que es el autismo, darle estrategias para interactuar con personas con autismo, poder comprender algunos de sus comportamientos y cómo es que se debe responder ante una crisis de una persona con autismo. Eso se comenzó a hacer hace como unos 2-3 años luego de esa situación y eso ha sido muy beneficioso. A raíz de eso también, ya para ese momento ya existía, pero se ha multiplicado más. Cuando surgió esa otra situación hace unos años atrás, ya existían lo que se conocen como unidades especializadas de crisis o intervención. Para buena noticia de nosotros, a raíz de esa situación hace 2-3 años atrás, ahora existen muchas más unidades de esas. En aquel momento, si no me mal recuerdo, habían 16 o 17 de todos los estados. Solamente 16 o 17. Hoy en día no hay una cantidad específica, pero se estima que en casi todos los estados hay unidades de crisis e intervención. ¿Y qué es la importancia de esto? La importancia de esto es que cuando nosotros tenemos hijos o familiares con autismo y por alguna razón tenemos que llamar a la policía a pedir ayuda, si nosotros conocemos que ellos tienen este tipo de unidades, nosotros tenemos que pedir esta unidad. Nosotros no podemos llamar al 911 simplemente y, mi hijo está teniendo una crisis, se está golpeando o mi hijo se me escapó,
porque, ¿verdad? Sabemos que eso es otra situación que pasa, que a veces ellos se escapan, se pierden. Mi hijo se escapó, no sé dónde está. No, tenemos que llamar, ¿verdad? Manteniendo el control dentro de la situación, llamar y decir, yo soy fulana de tal, tengo un hijo con tal condición o tales condiciones y estoy llamando porque tengo una emergencia y necesito una unidad de crisis e intervención para que me ayuden. Él tiene tal condición y esto es lo que yo necesito. Y miren, se los cuento así tal cual porque ya yo lo viví y les voy a contar. Cuando pasó esa situación que les conté hace como 2-3 años atrás, ¿verdad? Que lamentablemente matan a ese joven porque le dicen que suba los brazos y que se quede parado. Y obviamente él no entiende el comando y le disparan y lo matan. Pues, ¿verdad? Comienzan las noticias y todo este tipo de situaciones y yo misma me asombro de que lo hayan asesinado por eso, ¿verdad? Y me preocupo. Y ahí yo comienzo a investigar y es que veo que solamente habían como 16, 17 unidades de intervención o de crisis. Entre esos estados estaba el estado de la Florida en ese momento y pues enhorabuena para mí, ¿verdad? Porque ahí era donde yo me encontraba en Florida y yo dije que bueno, que por lo menos aquí está. E investigué sobre qué son realmente esas unidades. Y esas unidades son oficiales que ellos entrenan aparte, son policías, pero ellos los entrenan aparte y los capacitan para responder a situaciones de crisis de salud mental o de condiciones como el autismo, síndrome Down, retardación mental, etcétera. Y el propósito es que ellos puedan desescalar esas situaciones evitando el uso de la fuerza, sobre todo de la fuerza excesiva y garantizando la seguridad de la persona que está en crisis y del público alrededor. Entonces, cuando yo investigo todo esto, pues ahí es que yo veo la importancia de que el día que yo tenga que llamar a la policía o algún departamento de emergencia y pedir ayuda, pues que esta es la unidad que yo necesito pedir. Y me llega el día. Cuando Amado tenía como unos 11 años, por ahí, yo no recuerdo si yo llegué a hacer un live hablando de eso. Él comenzó con lo que acá se le conoce como eloping. Esa es la palabra en inglés. En español no sé cuál sería, pero básicamente es que ellos se quedan como en blanco y de momento se van. Y se van caminando y se salen de la casa y se van caminando y siguen por ahí caminando. Y eso es bien peligroso porque uno, se pueden perder. Dos, pues obviamente cualquier persona los puede agarrar y hacerle daño. Y tres, la causa número 1 de muerte en Estados Unidos en personas con autismo es porque se ahogan en cuerpos de agua. Y muchas veces pasa por eso. Porque cuando están en ese eloping, ¿verdad? En ese trance en que ellos se van y se escapan, van hacia los cuerpos de agua. Y entonces, pues si no saben nadar, se meten y se ahogan. Pues Amado comienza con eso. A él le comienzan a dar esos episodios de eloping. Y yo vengo y pongo alarma en las puertas para que entonces cuando las puertas se abran, suenen y yo saber que alguien las abrió. Porque yo trabajo desde mi casa, pero yo trabajo dentro de una oficina dentro de mi casa. Si Amado abre la puerta y se va, yo no tengo manera de saberlo. Yo pongo esa alarma porque era algo que me estaba sucediendo y que me sucedía por lo menos una vez a la semana. El muchachito se me salía. Y recuerdo que bregando con esta situación y cogiendo training para aprender a bregar con esta situación y eso, llega un día y Amado le da una crisis. Amado no le dan crisis constantemente, pero cuando le dan, pues le dan. Y recuerdo que esa fue la primera crisis bien fuerte que yo diría que él le dio, ¿verdad? Porque ya tenía como que fuerza, aunque tenía 11 años, pero ya me hacía fuerza a mí, ya tenía fuerza. Entonces, no es lo mismo cuando son pequeños, porque cuando son pequeños que te estén haciendo fuerza, ¿verdad? Tú puedes con ellos. Pero ya cuando van creciendo, pues como que se siente más fuerte, porque ellos te retan a ti también con su fuerza. Pues Amado estaba así haciéndome fuerza y
y no quería que yo lo tocara, y entonces si yo trataba de tocarlo, de aguantarlo, se ponía peor. Entonces yo lo que hice fue que lo meto en un cuarto. Me acuerdo que estábamos en el pasillo de la casa y vengo y hago que se meta a un cuarto pensando que por lo menos pues ahí en el cuarto pues está ahí, no se me va a escapar, no se me va a salir, y en el momento yo no pienso que haya nada en el cuarto que le pueda hacer daño porque era el cuarto de las visitas, y como era el cuarto de las visitas pues yo no tenía muchas cosas dentro de ese cuarto, pero se me olvidó que como era Navidad yo le había puesto una bola de cristal de esas que uno menea y baja nieve dentro de la bola de cristal con líquido. Pues yo había puesto una bola de esa y se me olvidó, y yo metí a Amado ahí en el cuarto y cierro la puerta, y porque en el momento muchas veces, ¿verdad? Los que han pasado por esto saben que en el momento uno está como que tratando de bregar con la situación, pero uno tampoco sabe exactamente qué hacer. Entonces yo estaba como que sorprendida de que Amado tenía fuerza y que podía más que yo. Entonces lo meto en el cuarto como que pensando, aquí no hay nada que se pueda hacer daño y no se me va a escapar. Cierro la puerta y me siento en la puerta para asegurarme que no va a salir, que no la va a abrir y que no va a salir, y me quedo ahí sentada llorando, y yo lo escucho a él tirando cosas y dando y esto y aquello, ¿verdad? Ahí adentro del cuarto. Pero volvemos otra vez, yo pienso que no hay nada que le pueda hacer daño, y de momento escucho un silencio y él empieza a llorar y a llorar, y yo dije, pues se le habrá pasado la crisis, y cuando abro la puerta lo primero que veo es un vidrio, y me acuerdo de que yo tenía la bola esa ahí que la había puesto de decoración, y cuando miro así para la esquina, Amado está en la esquina con la bola esa todavía rota, hay muchísimos vidrios por todo el cuarto rota, y está todo esto aquí lleno de sangre. Y yo, pues, me puse histérica. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Y voy para allá, para donde él, a tratar de ver qué es lo que él tiene, de dónde está saliendo la sangre y todo eso. Y él no me deja acercarme a él y me tira con la bola rota esa de cristal, lo que quedaba, y que no, y que no, y que no, y brinca por la cama y se sale y se va para la cocina. Y en la cocina, pues obviamente hay cuchillos, hay otras cosas, y ya yo lo veo que está sangrando, yo estoy asustada que vaya a coger otra cosa y que se vaya a cortar más. Realmente yo no sabía qué hacer, y trataba de seguir acercándome a él para ver de dónde era que estaba saliendo la sangre, y él no me dejaba acercarme a él, y habían gotas de sangre por el piso de la cocina y por la alfombra. Para mí entonces era una herida grandísima. A todo esto, en el momento, yo estoy en la situación, como yo estoy en la situación, yo la veo grandísima. Y yo dije, tengo que llamar, necesito ayuda, porque yo estaba sola. Pero me acordé de lo que les acabo de contar, que existen unas unidades que se llaman unidades de crisis o intervención. Y entonces llamo al 911 y les digo, mi nombre es Amor Reyes, estoy llamando porque yo tengo un niño que se llama Amado, que tiene autismo, él es no verbal y tiene varias condiciones, y necesito que envíen una unidad de crisis o intervención para que me ayuden con él, porque está teniendo una crisis bien fuerte, nunca había tenido una crisis así, y rompió una bola de cristal, y con esa bola de cristal se cortó en algún área de la cara o de la cabeza, pero yo no logro ver dónde es porque él no está permitiendo que yo me acerque a él. Ahora mismo en este momento él sigue gritando, se está quitando la ropa, se había empezado a quitar la ropa, se está quitando la ropa, está en la cocina hay cuchillos, pero él no deja que yo me acerque a él, no tiene ningún cuchillo, pero no deja que yo me acerque a él. Yo necesito que envíen una unidad de crisis e intervención. Yo no quiero a la policía, yo quiero una unidad de crisis e intervención, porque mi hijo no me está haciendo daño a mí, pero se puede hacer daño a él tiene autismo. Yo no sé cuántas veces yo se lo repetí a la señora hasta que ella me interrumpió, y entonces me pidió la dirección. Yo le di la dirección, me dijo que sí, que tenían esas unidades, que la iban a enviar. En eso que yo estoy hablando con ella, Amado se me sale de la casa, porque como les dije, él había empezado a hacer eso, se salió desnudo y botando sangre por toda la cabeza. Yo estaba histérica, yo le empiezo a decir a ella, se salió de la casa, él no deja que yo me acerque a él, se me va a escapar, me le van a hacer algo. Llorando, ella me decía, cálmate mamá, la unidad ya está en camino.
Anyway, la cosa es que llegan y los primeros que llegan son un camión de bomberos. Eso fue lo primero que llegó, un camión de bomberos. Y entonces ella me dijo, llegaron ya los bomberos con los paramédicos, esos son los primeros que van a llegar. Luego van a llegar unos oficiales, pero esos oficiales también son parte de la unidad de crisis e intervención, mamá. Y yo vengo y le digo, sí, él se fue por el lado izquierdo, en esto, pues ella se está comunicando con ellos también y los bomberos entonces se van hacia el lado izquierdo, los bomberos lo encuentran, lo traen. Son bomberos y paramédicos, o ellos lo encuentran, lo traen, comienzan a hablar con él, le ponen un coat encima para taparlo porque él estaba sin ropa, y pues lo traen entonces hacia la casa, hablando con él y esto y aquello. Ellos intervinieron con él muy muy bien, de verdad en ese momento yo necesitaba la ayuda, porque volvemos otra vez, yo era la que estaba en la situación. Cuando uno está en la situación, a veces uno las ve mucho más grandes. No sé, tal vez hubieron cosas que yo pude haber hecho mejor, como haber sacado esa bola del cuarto antes de meterlo allí. Pero en el momento, pues no lo pensé. Ya necesitaba ayuda. Pero al yo llamar, yo no llamé, mi hijo se cortó, está en la cocina, puede coger un cuchillo, está histérico, se está golpeando él, está golpeando a todo el mundo, él tiene autismo, envíen a la policía. No, porque si yo hubiera hecho eso, probablemente me envían a la patrulla que estuviera más cercana de cualquier policía. Y pues ya hemos visto, ¿verdad?, las cosas que pasan, lamentablemente, por desconocimiento. En este caso, como yo pedí una unidad de crisis e intervención, pues son personas que ya con que les digan hay un niño con autismo que está teniendo una crisis, ya ellos saben. Yo no tengo que ir allí a explicarle nada, ellos saben, ellos están entrenados en eso. Ellos ya sabían. Ellos se acercaron a él poco a poco, ellos no lo tocaron sin el permiso de él, ellos lo cubrieron, pero lo siguieron tratando y trayéndolo de una manera de verdad bien, bien tranquila. Y lo primero que llegaron fueron bomberos y paramédicos. ¿Por qué? Porque el propósito de esa unidad es salvaguardar la vida de la persona que está en crisis. Entonces, pues obviamente van a enviar a los bomberos y a los paramédicos primero, no a la policía, porque aquí no necesitamos fuerza excesiva. Entonces ya los paramédicos lo traen dentro de la casa y cuando ya él está dentro de la casa, llegan los otros dos oficiales, que esos sí eran policías, pero entonces eran oficiales que también estaban capacitados, que también estaban entrenados. Yo dialogué mucho con ellos y resulta que uno de ellos tenía un hijo con autismo y el otro tenía a su hermano con autismo, y su hermano con autismo, que era un hombre ya, vivía con él y él se había criado con él. Son personas también, ¿verdad?, usualmente en este tipo de unidades que también tienen una razón personal por la cual están ahí. Ya cuando logran intervenir con Amado y limpiarlo, se cortó con la bola de cristal por aquí, pero era un corte tan chiquito, que lo que hicieron fue cogerle 2 puntitos de mariposa, como decimos en Puerto Rico, porque era un cortecito bien chiquito, pero como a él sí le estaba bajando bastante sangre, pues, y yo no me podía acercar, pues obviamente yo me puse muy nerviosa, porque yo no sabía si era en la cara, si era en la cabeza, si era grande, si era pequeño, eso yo no lo sabía. Ya cuando ellos lo limpian y ven que era un corte pequeño, pues ellos me dicen, mira mamá, fue esto, el niño está bien, ya está más tranquilo. Ellos se quedan ahí, los policías después vienen, le hablaron muy tranquilo también. Ellos rápido que llegaron, él no es verbal y yo no, pero él entiende y te puede contestar yes, no. Ellos fueron entonces y le hicieron algunas preguntas. Yo les dije a ellos, pueden entrar. Él estaba en el cuarto del medio, pueden entrar, revisar, porque yo tampoco quería, ¿verdad?, que pensaran. Cuando yo vi el golpe tan chiquito, yo dije, ahora van a pensar que es que yo soy loca o que yo le había dado algo. Pero nada, fue una experiencia buena. Dentro de todo, porque eran personas que sabían con lo que estaban trabajando. Como les dije, yo me quedé después hablando con los dos policías muy chéveres. Ellos me contaron, ¿verdad?, que uno tenía un primo, el otro que sí, su hermano, y me dieron muchos recursos. Me dieron muchos otros recursos que yo no conocía, a los que yo podía llamar, se quedaron hablando conmigo. Entiendo que eso es parte
del trabajo de ellos, de esta unidad como tal. No es solamente salvaguardar la vida de la persona que está en crisis, y evitar el uso de la fuerza, sino que también ellos salvaguardan la vida del público, de los demás que están allí, y como tienen conocimiento, y en el caso de ellos que tenían familiares, ellos vieron que yo estaba mal de los nervios, yo estaba ansiosa, o sea, la experiencia a mí me había afectado, y ellos se percataron de eso. Entonces ellos se quedaron hablando conmigo, pero era para cerciorarse que yo me calmara, que cuando ellos se fueran, yo estuviera tranquila también, yo estuviera calmada. Y ellos sabían la importancia que eso tenía también para que Amado se mantuviera tranquilo también. Entonces ellos ahí pues estuvieron hablándome, tranquilizándome, me ofrecieron muchos recursos, me explicaron, él ya está entrando en la preadolescencia, de ahí llega la adolescencia, mamá, son épocas en donde van a haber muchos cambios hormonales, o esto puede volver a suceder. No dudes en volvernos a llamar, pero también busca estos otros recursos para que entonces te puedan ayudar, te puedan dar más estrategias para evitar este tipo de situaciones, o para tú poderlas manejar con más calma, bla, 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 bla. La cosa es que fue una experiencia buena, ¿verdad? Yo no puedo decir nada malo del county de aquí de Orange en cuanto a eso, porque lo manejaron de manera espectacular. Pero nuevamente fue porque yo llamé y yo pedí la unidad de crisis e intervención. Yo estoy segura que si yo hubiera llamado simplemente histérica, mi hijo se cortó con una pelota de vidrio que rompió, está en crisis, tiene autismo, está en la cocina hay cuchillo, se está quitando la ropa, mandan al primer policía que esté por ahí, y el policía va a venir con el entrenamiento que él tiene, que no necesariamente es para este tipo de condiciones. Entonces, lo más importante para nosotros los papás de personas con autismo es esto, es conocer si existen este tipo de unidades en las comunidades que nosotros vivimos, para que cuando nosotros tengamos que pedir ayuda, porque sí, pueden haber momentos en donde tengamos que pedir ayuda, pues sea a través de este tipo de servicios que sí están hechos para tratar con ellos, que sí van a ser provechosos para ellos, y evitar, ¿verdad?, este tipo de desgracias que ya han ocurrido en tantas otras ocasiones y que ocurrieron ahora recientemente con el joven Víctor Pérez. Es bien importante que verifiquemos si existen este tipo de unidades. Si son de otros países y en sus países no existen este tipo de unidades, pues yo creo que entonces es momento de que como papá nos empecemos a mover, ¿verdad? Y empecemos a hacer ruido y empecemos a ver qué se necesita para que haya una unidad así, o cómo se puede capacitar a la policía, a los bomberos, a los paramédicos de mi comunidad, para que si se necesita de sus servicios, ellos tengan conocimiento. Porque cuando yo descubrí que nosotros aquí en Florida teníamos la unidad de crisis e intervención, como yo les había dicho, yo había visto que era como en 16 estados nada más, y yo había entonces decidido que si Florida no era uno de ellos, yo iba a mover cielo y tierra, y así yo tuviera que ofrecer yo gratis ir cuartel de la policía por cuartel de la policía a hablarles de autismo, qué es el autismo y las diferentes cosas que se presentan en el autismo y todo. Yo lo iba a hacer, yo estaba dispuesta a hacerlo. Entonces yo creo, ¿verdad?, que son cositas que debemos tener en cuenta. Muchas gracias, René, por estar ahí. Qué bueno, sí, lo recuerdo, él estuvo ofreciendo sus servicios de DJ en la actividad que estuvimos en Camuy, ahora en abril, que como saben es el mes del autismo, y hubo una actividad ya sobre autismo, que estuvo Gladys Richter, que ustedes saben que ella siempre está en el podcast conmigo, y estuve yo, esta servidora, y él estuvo prestando sus servicios de DJ completamente gratis, así que ya saben que si necesitan a alguien, ahí está, René Serrano, le dan link, porque es una persona que ayuda, así que vamos a ayudarlo nosotros también. Muchas gracias, Titi. Ay, Emily, muchas gracias. Sí, pues sí existen ese tipo de servicios, entonces si en sus comunidades no los hay, pues muévanse en ustedes para crear ese tipo de servicio. Otra cosita que les quería decir, por ejemplo, aquí en Florida ya es parte de la unidad de crisis e intervención,
sobre todo en Orange, no, ya están todos los counties. Hace 2 años era solamente en Orange County, después se movió a Polk, pero ahora están todos los counties. Y es que cuando usted tiene una persona con condición, usted va a la página de ellos, de la policía, de su comunidad, aquí en Florida, y usted se va a ir a registrarlo, como que es una persona con autismo y su dirección. ¿Por qué? Porque eso entonces ellos también tienen un registro ahora y si por ejemplo en vez de llamar yo, pasara como pasó en el caso, ¿verdad? De Víctor, que fue un caso bien lamentable, llamar a un vecino y dice, hay una persona borracha ahí al frente gritando y llorando, si la dirección del frente es el apartamento tal o la casa tal, ellos buscan en ese registro y les va a aparecer que en esa casa hay una persona registrada con autismo o con X condición. Entonces ahora ellos van a tener más cuidado. Ellos van a decir, bueno, ¿será borracho o será una persona con condición? Y además de eso, cuando tú lo registras ahí y lo dejas ahí registrado para que ellos puedan ver eso, te envían esto. Estos son unos stickers, envían varios. A mí me enviaron como 4. Sí, 4. Y me queda este que no lo he usado. Te envían estos stickers que te dicen ocupante con autismo y el condado, ¿verdad? ¿Y qué tú haces con esto? Ellos te envían varios, en mi caso me enviaron 4, para que tú pongas uno en la puerta de tu casa, en la entrada de tu casa, puede ser en la puerta o en una esquinita, en la entrada, pero que se vea, y en tus vehículos. Porque si tienes un accidente de carro o algo así, ¿verdad? Y tú quedas inconsciente y a tu hijo le están dando instrucciones y tu hijo no está respondiendo, al ellos ver esto en el carro, pues ellos ya saben que es que hay una persona con autismo y que muy probablemente es tu hijo, entonces la persona que tiene la condición. Igual en el caso de que llame un vecino y diga que en tu casa hay alguien haciendo escándalo y amenazando la vida de los demás, ellos van a buscar en ese registro, van a ver que está registrado como que hay una persona con autismo, pero digamos que no se dio el registro o que no lo chequearon, al ellos llegar y ellos ver esto en la puerta, ya ellos lo saben, ya ellos saben que aquí vive alguien con autismo. Entonces tal vez esa persona no está amenazando la vida de los demás, tal vez esa persona está teniendo una crisis y volvemos otra vez, cambia la manera en que ellos van a intervenir, cambia la manera en que ellos van a entrar al lugar. Y todo esto son medidas de seguridad y de prevención que nosotros como papás, lamentablemente, tenemos que tomar. Y digo lamentablemente porque, pues no debería ser así, ¿verdad? En el mundo perfecto, en el mundo ideal, no tendría que haber una unidad de crisis, sino que la policía entera conocería y todos los profesionales conocerían, pero lamentablemente pues no es así. Entonces, como no es así, tenemos que utilizar estas otras herramientas que ellos nos están brindando. Pero esto no es algo que esté en todas las comunidades, yo lo sé, pero sí a través de Amazon yo he visto que hay stickers que dicen niño con autismo o persona con autismo y entonces usted, ¿verdad? Aunque lo tenga que costear usted, no se lo del gobierno, pero es una buena inversión que a la larga le puede traer buenos beneficios a usted y a su hijo, que entonces usted compre alguno de esos stickers, los ponga en su carro y lo ponga también en la parte del frente de su casa, por si en algún momento alguien llama, cuando la policía llegue, ve eso y dice, oh, espérate, que ahora no sabemos, ahora no estamos seguros si es alguien borracho, si es alguien amenazando la vida de los demás o si es alguien en una crisis. Y van a tomar, ¿verdad? Otro approach, van a llegar a la situación de otra manera. También vienen en el cinturón del carro, vienen como unos cojincitos que uno pone con velcro que dicen autismo o que traen los colores del autismo. Ese también es bueno porque si tienes un accidente de carro y tú quedas inconsciente y no le puedes decir al oficial que la persona con autismo es el niño de atrás o donde sea que él esté, pues si tú le pones eso en el cinturón de él, pues eso ya lo identifica que es él, que la persona que tiene autismo, que tiene la condición, es él. Entonces tal vez si lo escuchan gritando o esto y aquello, pues lo van a tratar de manera diferente porque ya saben que es que tiene la condición y que tal vez está teniendo una crisis o está pasando por
¿verdad? O otra, le está manejando la situación de esa manera por su condición. Entonces, pues nada, eso era lo que quería tocar el día de hoy, porque creo que son cositas que tal vez no se habla mucho, no se menciona mucho, pero que es importante que nosotros conozcamos, que nosotros sepamos que sí, que existen, por lo menos acá en Estados Unidos, que es donde yo vivo y por donde puedo hablar, existen unidades de crisis e intervención, que cuando entonces sus hijos estén teniendo crisis muy fuertes que ustedes no pueden controlar o se les escapen de su casa si están pasando por el eloping o cualquier situación de esa, ustedes pueden entonces llamar al 911 y pedir esa unidad para garantizar la seguridad de su hijo y que no sucedan, ¿verdad?, estas otras tragedias. Y que también existen estas otras alternativas como son, ¿verdad?, los stickers, los velcritos en el carro y todo ese tipo de cosas para nosotros entonces garantizar que el mensaje de que aquí hay una persona con autismo le llegue a esos otros profesionales, a esas personas que vienen a intervenir, les llegue y tratar, ¿verdad?, de entonces garantizar que a esa persona se le trate como lo que es una persona con esa condición y no una persona normal, porque la realidad del caso es que, como les dije, ¿verdad?, hace 2 años atrás, aquel muchacho hace 2, 3 años atrás le dieron tiros porque él no pudo seguir la instrucción de subir las manos. Pero si hay algo que les deja saber a ellos que ahí hay una persona con autismo, ya ellos saben que muy probablemente hay una persona que no va a poder seguir las instrucciones o que no las va a entender. Entonces ya ellos lo van a pensar mucho más antes de abrir un arma de fuego contra una persona que no esté subiendo los brazos. También, dependiendo, ¿verdad?, al sitio donde nosotros vayamos, yo les he dicho, ¿verdad?, en otras ocasiones, usar camisas o cosas que lo identifiquen. Yo tenía o tengo por ahí, lo que pasa es que está en el closet, una que dice: no me estoy portando mal, simplemente tengo autismo, y el simbolito del autismo. Y esa yo la usaba mucho cuando yo iba, por ejemplo, a parques como a Disney o sitios así donde uno tiene que hacer filas largas, donde hay mucha gente. ¿Por qué? Porque obviamente pues Amado va a empezar a tratar de autorregularse, brincando, moviendo las manitas o haciendo ruidos extraños, y para la mayoría de la gente pues rápido lo miran como que el malcriado el inquieto. Pero entonces al leer la camisa es como que tiene autismo, y a la misma vez como que era una manera sutil de darles una bofetada, ¿verdad? Como que no me estoy portando mal, o sea que lo que estás pensando de que soy malcriado no es, simplemente tengo autismo. Y una manera entonces, ¿verdad?, de educar. Y eso te ayuda a evitar, ¿verdad?, situaciones incómodas. Con el tiempo, ¿verdad?, uno no siempre los puede estar vistiendo así. Uno quiere, ¿verdad?, también vestirlos normal. Siempre va a haber una que otra situación. Yo lo he pasado. Hace poco tuve una situación, después se las voy a contar, con una señora que de verdad que ahí es que yo veo que Dios ha trabajado en mí, porque yo no sé cómo yo no le dije 2 o 3 a esa señora o no le metí un puño, de verdad. Porque me dijo unas cosas tan feas y tan feas de Amado. Y al frente de Amado, que Dios es grande. Pero cuando usualmente usamos este tipo, ¿verdad?, de vestimenta o de cositas que los identifican, pues es menos. Yo ahora tiendo a ponerle un brazalete de esos de plástico que dice autismo también, para que lo sepan, porque ayuda, y lamentablemente a medida que crecen, esperan más de ellos. Entonces tenemos que recordarles más a la gente que tiene una condición, que es diferente, para que entonces pues traten de ser empáticos y traten de respetar más. Y yo sé que es cansón, porque pues no debería, ¿verdad? Simplemente deberíamos ser humanos y respetarnos los unos a los otros y aceptarnos tal y como somos, y ya, y no meternos en la vida de nadie. Si no es para ayudar, si no es para nada bueno, pues mejor me quedo acá en lo mío. Pero no es así. A la gente le encanta hacer comentarios y le encanta hacer sentir mal a los demás o opinar, lamentablemente, tristemente. Pero mantenerles una identificación y ese tipo de cosas, yo sí he notado que ayuda.
sobre todo ahora que está más grande y que como que esperan más de él, esperan que no brinque, esperan que no haga ruidos extraños y lamentablemente él lo hace, sobre todo si está en una fila por mucho tiempo o si estamos en un sitio donde hay mucha gente, él empieza a moverse para tratar de autorregularse y entonces pues lo miran raro, pero si ya cuando lo empiezan a mirar le ven algún tipo de identificación, pues simplemente cambian la vista y no hacen más comentarios. Esas son algunas, ¿verdad? Algunas ideitas. Y si ustedes han visto algún video, ¿verdad? De los familiares de Víctor Pérez, que ellos han estado haciendo diferentes videos y están pidiendo justicia, pues yo les invito a que lo compartan, porque pues lamentablemente justicia no va a haber, porque la vida de ese muchacho ya se perdió y eso no va a regresar, pero sí debe haber algún tipo de acción en contra de las personas que estuvo ahí para que sirva de lección, ¿verdad? Para todos, no solamente para la policía, sino para todos en general, para que entonces en una próxima ocasión las cosas sean distintas. Y lo digo para todos en general porque muchas veces uno también es ese vecino que sin saber realmente lo que está pasando y tratando de ayudar, va a llamar y puede decir algo que no es. Realmente pues que sea una lección para todos. Y para mí, de lección también yo saqué que es importante que nuestros vecinos sepan, que las personas que viven alrededor de nosotros sepan. O sea, no solamente poner el sticker, no solamente ponerle la blusita azul de vez en cuando, es asegurarnos de que cada uno de ellos sepan. Después que pasó esa situación aquí, pues yo dije, bueno, la de al lado sabe, los de abajo saben, la de al frente arriba sabe, pero los de abajo no saben. Y fui y les toqué la puerta y les dije, disculpa, yo soy fulana de tal, yo vivo ahí, llevo 2 años viviendo ahí, quiero que sepa que mi hijo es el que está aquí, él tiene autismo, si a veces lo escucha en alguna crisis o algo así, es parte de la condición, el autismo es esto y tuve una conversación con ellos y les expliqué, pero fue hasta una lección que yo saqué, o sea, yo dije, déjame asegurarme que todos lo sepan porque es importante, porque eso también puede evitar el que entonces se haga una llamada en donde no, sin mencionar eso, que es lo peligroso, no mencionarlo, es mencionándolo y hay tragedia, imagínense si no se mencionan, peor aún. Nada, eso era todo. Yo creía que iba a hablar menos, creo que me extendí un poquito más, pero nada, si ustedes encuentran que lo que yo les expliqué es beneficioso, si conocen personas aquí en Estados Unidos que ustedes crean que no sepan que existen estas unidades de crisis e intervención en la policía, los bomberos y los paramédicos y que son para ayudar a nuestros hijos y a nosotros y a cualquier persona con condiciones o con problemas de salud mental, pues denle share al video para que entonces ellos también se puedan enterar de todo esto y verifiquen ustedes en su comunidad qué otros servicios existen como estos que yo les dije, si tienen stickers o si tienen tarjetas de identificación o si tienen algún tipo de registro como el que nosotros tenemos aquí, si tienen manuales de apoyo, si les dan algún tipo de training de cómo ustedes interactuar para pedir servicios de emergencia, todo ese tipo de cosas, investígalo y todo lo que haya disponible, utilícelo y lo que no esté disponible, pues empieza a buscar otros papás, otras mamás que tengan la misma preocupación y comiencen a moverse para que entonces lo puedan implementar y dejar, ¿verdad?, un mejor futuro para los hijos de ustedes y para todos los que vienen, porque sabemos que el autismo sigue en aumento. Hasta hace una semana yo estaba diciendo que era 1 de 36, ahora tengo que decir que 1 de cada 31 niños. Entonces, es algo, ¿verdad?, de lo que debemos ya aprender. Ya no es las familias azules, ya no es allá el que tiene autismo, no, ya esto le compete a la sociedad y es de la sociedad, forma parte de la sociedad. Entonces, la sociedad debemos conocer nuestros derechos y debemos conocer todo lo más que podamos de estos temas. Así que nada, ahora sí me despido, espero que tengan un bello domingo, que los que crean, ¿verdad?, puedan visitar sus iglesias y que no se les olvide que lo más importante de hoy no es ni estar libre, ni la playa, ni recoger huevitos, ni nada de eso, es que Cristo
Cristo resucitó y que Cristo vive. Así que por eso tenemos esperanza y por eso tenemos salvación. Y los quiero mucho y gracias a toditos los que se conectaron. Ay, gracias Titi y Titi Irma y Titi Lizzy. Muchas gracias. Hola Celia. Que tengan buen día. Compartan. Bye bye.